dar un marco en relación a la charla de hoy, a la clase abierta de hoy. Como les comenté al principio, coordino el curso de Aulas y Pantallas. Es un curso enteramente pensado por y para docentes de las escuelas de hoy, en el cual decidimos pensar y repensar el formato escolar, mirarlo desde diferentes aspectos con múltiples profesionales que colaboren con esa tarea y nos brinden recursos teóricos, metodológicos, que nos ayuden a enriquecer nuestras propuestas educativas sea donde nos desarrollemos profesionalmente. Y esto se vio sumamente interpelado por esto que comentaba al principio de la virtualidad y la pandemia y la cuarentena. Hemos transitado ya segmentos puramente que tienen que ver con la tecnología educativa. El licenciado Matías Celi brindó 2 clases muy potentes, brindándonos recursos súper valiosos para este tiempo. Luego con Pancho Marchiaro y Javier Pez estuvimos transitando y reflexionando acerca de la cultura y el cine y cómo potenciar propuestas educativas desde estos lugares. Y ahora nos toca el capítulo de pensar y repensar. Estaba pensada la intervención de Dante Leguizamón para pensar y repensar los procesos y las dinámicas de lectura y escritura, pero como fue interpelado nuestro desarrollo, también fue interpelado, se vio interpelado él ante una situación muy especial que, bueno, decidimos ampliar el formato que teníamos pensado y convocar a todas las personas que quisieran sumarse. Pancho, no sé si querés presentar vos a Dante. Sí, 2 palabras solamente. Primero que nada, el gusto de saludarlas a todas las personas que hoy están reunidas acá. Con algunas ya hemos intercambiado alguna opinión en una clase previa y otras se han sumado para este encuentro, que yo creo que va a ser muy potente. Y la verdad es que me ha tocado en alguna ocasión eh, operar de antipasto, siendo Dante Leguizamón el plato principal. Quiero decirles que la versión inversa, o sea, que Dante sea la previa y yo el principal, no me ha pasado nunca, pero no pierdo las esperanzas. Lo dejo picando igual para que lo tengan en cuenta frente a potenciales cursos o jornadas que organice Florencia Gauna, Nicolás, ver que también se pueda plantear la versión inversa. Y no solo hacer un chiste, sino también les cuento que tenía dudas sobre cómo presentarlo a Dante Leguizamón. Se me ocurrieron muchas ideas, algunas de ellas bastante perversas, por cierto, pero pensé en hacerlo con un flotador, pensé en hacerlo en malla, con algún cuadrito del Tutuca Monteiro, que es un artista cordobés que siempre se preocupa de incluir alguna cuestión naval o náutica en su obra, pero mi gran duda era si presentarlo a Dante Leguizamón como el periodista que es noticia, ¿no? El periodista que enfrentó el rigor y la peor cala de la policía de Córdoba, el periodista que se perdió en el mar y que se incomunicó, también como el tartamudo, el tipo que decidió hacerle frente a una condición de niño, redoblando la apuesta, que es una práctica habitual en su comportamiento, como el autor de 2 libros que son muy buenos y que recomiendo mucho, que son La marca de la bestia, una crónica sobre el violador serial de Córdoba, un tema polémico y que con el paso del tiempo y los nuevos feminismos cobra otra vigencia y que es recomendable siempre revisar, o Letra con sangre, que es una serie de textos vinculados con el narcotráfico, la droga y otros delitos en Córdoba. Pero la verdad es que ninguno de estos 3 planteos, el periodista que es noticia, el autor de libros o el tartamudo,
me parecía que le hacía justicia. Aunque lo del tartamudo no lo termino de descartar, me gusta pensar que Dante Leguizamón es una de las voces más lúcidas de la crónica latinoamericana, una figura que estuvo vinculado durante mucho tiempo con la Fundación Nuevo Periodismo y que uno podría perfectamente ponerlo en la misma fila del colegio, para usar una metáfora escolar, en la que están Cristian Alarcón o el Chino Chang, un autor peruano, fundador de la revista Etiqueta Negra. Muchas veces nos dicen que no sabemos lo que tenemos en Córdoba cuando alguien desde afuera nos mira, y la verdad es que tantas veces prendemos la radio, miramos los SRT, vemos a los periodistas y lo vemos puntualmente a Dante Leguizamón y no tomamos verdadera dimensión de la importancia y de la trascendencia que tiene su voz y su garganta siempre tan potente y cargada de significados y de semiótica. Yo quiero aprovechar la oportunidad no solo para que Dante se refiera a los procesos de comunicación, a la textualidad y a las plusvalías que están escondidas en esos caminos a la hora de pensar una nueva pedagogía atravesada por la penetración monumental que han tenido las redes sociales en las últimas semanas, sino también para que nos cuente las instancias de incomunicación que se dan en esos entornos y frente a la ausencia de esos entornos, que son, creo, experiencias de vida que a él le han tocado transitar en las últimas semanas. Como los antipastos hemos de ser breves, les dejo a todos un saludo y, como Nico aclaró bien, Dante va a exponer, me imagino que durante unos 40, 50 minutos. Tenemos el canal de chat para hacer algún aporte durante su exposición y después, como manda la ocasión, seguramente un momento también muy rico para sostener la metáfora gastronómica del antipasto será el intercambio de opiniones. Muchísimas gracias. Es sugerible sacarle el mute, Dante, para una charla. Está bien, sí, está bien. Quería ver si estábamos atentos. Gracias, Pancho. Me había olvidado de lo de tartamudo. Vos sabés que en realidad venía pensando que las tres cosas por las que soy famoso son tres cosas en las que no tengo ningún mérito, digamos. Ser tartamudo, haber sido amenazado por el jefe de policía y haber quedado atrapado en un barco. En ninguna de las tres hice nada positivo, solamente hice lo que pude para bancarla. En realidad, con Pancho nos queremos mucho y me hace hacer estas cosas que yo no me siento nunca en condiciones de hacerlas, y después me obliga a pensar y bueno, me hace bien, la verdad. Así que muchas gracias, Pancho, muchas gracias, Flor, muchas gracias al Instituto de Cultura Contemporánea. La verdad es que me gusta, muchas gracias a Dante Alighieri. Habíamos pensado esto en su momento en otro contexto y surge este contexto. Estaba en la cuarentena todavía, en el tercer día de cuarentena, y el Pancho, que no es nada lerdo, fue y me agarró y le metió náufrago al título y me metió en este viaje, hablando por primera vez públicamente, directamente sobre este tema. Les propongo lo siguiente. Primero, muchas gracias. La verdad es que me llama la atención tanta gente. Muchas gracias a todos. ¿Se está escuchando bien? Es muy loco ver gente quieta mirándote así tan fijamente. Yo no soy bueno para esto, tengo 45 años, me parece que soy el más grande de la reunión. ¿Vos también? Maestra, Patricia Díaz. Mucho más bueno. Si algo funciona mal, hagan señas y díganme, así yo paro de hablar porque hay algo que no está funcionando. Mayra, ¿qué pasa? ¿No anda el sonido? Hay una chica que no tiene sonido. Bueno, yo voy para adelante. Lo que hice fue lo siguiente, se los tiro a ver como propuesta para que vayamos viendo. Yo escribí un texto que lo escribí anoche, retomando un texto que escribí en el barco. A mí me parece interesante ir en algún momento a la idea original de la charla, que era hablar sobre
la idea de la narración como una herramienta en este contexto y para promover que quien va al aula, entiendo que muchos de ustedes son docentes, encuentre la manera de vincularse con la narración y de vincular a los chicos con la narración. Propongo leer este texto y después ir conversando a ver qué surge. Yo normalmente doy un taller de crónica narrativa y también doy un taller de lectura. Para mí las dos cosas están vinculadas una con otra. Y cuando me anime y termine de escribir una novela que estoy escribiendo, mi idea es dar una especie de taller, o en realidad buscar un grupo de gente para hacer una especie de taller de literatura, un taller de producción de textos, algo así. Bueno, ¿les parece bien? Es muy loco esto, es muy loco que haya tanta gente ahí. Bueno, va el texto, dice así. El texto se llama Sobre gustos y el archivo fue creado el 27 de marzo pasado, en esta misma computadora, a bordo del crucero en el que estaba, sin tener la idea de lo que vendría. Lo encontré anoche cuando intentaba darle forma a esta clase, pensada mucho tiempo antes de que yo me subiera a un barco y pasara las peripecias que pasé para regresar. Voy a citar algunos fragmentos de ese texto. En este barco donde me encuentro, el Sandam de la compañía Holland American Line, rige como en todo barco un sistema naval militar que agudiza de manera abrumadora el tiempo distópico que vivimos desde la aparición del coronavirus. Ahora que lo leo, me doy cuenta de que está escrito como si fuera un futuro posteo de Facebook. Porque dice, a la cuarentena que ustedes viven en sus casas y nosotros encerrados en unas cabinas de 2,5 metros de largo por 2 de ancho, sin ventana ni luz natural, se suman otras cosas que resultan difíciles de narrar. Me acuerdo que mientras lo escribía, sabía que estaba lleno de errores, pero que eso no me importaba porque lo que necesitaba en ese momento era escribir lo que fuera para sacarme un poco la angustia que tenía alojada en el cuerpo. Una de las cosas que más me desespera, dice el texto, es ser un pasajero entre comillas, con menos derechos de los que tienen los verdaderos pasajeros que pagaron para subir al barco. Eso se debe a que llegué aquí invitado por un trabajador y por lo tanto no poseo la categoría entre comillas de ser un pasajero real. Cuando la pandemia se desató tuve esperanzas de que las diferencias sociales desaparecieran, pero lejos de eso, todo se agudizó a bordo de esta especie de shopping flotante que es el crucero. Estaba seguro de que había escrito ese texto que acabo de leer 4 o 5 días antes, el 22 o el 23 de marzo, y no el 27 de marzo, como me doy cuenta ahora que veo el archivo. El texto sigue contando lo difícil que era en el barco conectarse con el exterior, porque mientras los pasajeros reales tenían derecho a internet gratis, los trabajadores y sus amigos, como yo, solo podíamos acceder a WhatsApp, no a internet, por escasos momentos que obviamente se producían cuando los pasajeros dormían. Un WhatsApp que solo tenía o que solo permitía mensajes de texto, y no enviar o recibir audios, por ejemplo, ni mucho menos enviar o recibir fotos. También el texto habla de la esclavitud de los trabajadores indonesios y filipinos, y cuenta la historia de un trabajador, en el barco se lo llama crew, que llevaba 5 días en aislamiento. La razón por la que llevaba 5 días en aislamiento, encerrado en una cabina de 2 metros cuadrados, era porque le habían encontrado fiebre, y un día se comunicó con la central de reclamos del barco para tímidamente pedir ayuda. Filipino, precarizado, pobre, pidió a la persona que lo atendió que lo ayudara porque al mandarlo a su cabina del segundo subsuelo del barco, se lo habían olvidado ahí. Y no solo no le llevaban comida, sino que tampoco podía conectarse a internet para avisarle a su familia que estaba vivo. Desde su lugar de cautiverio no exigía libertad, aceptaba el confinamiento. Lo que pedía era que usaran parte de su sueldo, que todavía no le habían pagado, para comprarle internet y permitirle comunicarse con su familia. Una de las cosas que me preguntaron los organizadores de esta charla
es si creo que es posible escribir a 4 manos. Y yo les dije que sí. De hecho, he escrito mucho a 4 manos. Uno de los libros que nombraba Pancho recién, La marca de la bestia, lo escribí a 4 manos con Claudio Gresser, un compañero de La Voz del Interior. Y mi taller de producción, de crónica, consiste en parte en escribir a 10, a 12 y hasta 18 manos. Lo que no había hecho nunca, pienso ahora, es escribir a 4 manos, siendo mías esas 4 manos. Sigo leyendo. Siempre he sido bueno para llorar. Escribí aquellos días de marzo. Pero desde hace unos días, cuando empecé a sentir que nadie iba a poder sacarme de este barco y que no voy a poder ver a mis hijos por varios meses, me viene pasando que puedo llorar por 6 horas seguidas sin parar y nunca me había pasado algo así. Es un llanto cortito, pequeño, de gotas constantes y dolorosas como espinas, que se vuelven agotadoras. Así fue que en un momento me di cuenta de que si seguía llorando, la angustia, que desde hace unos días siento alojada en un lugar bastante preciso de la panza, entre la boca del estómago y lo que creo que es el esófago, me iba a matar antes de tiempo. Y empecé a fantasear con una idea. ¿Y si no siento? Me pregunté. Si siento menos, ¿qué ganaría y qué perdería si sintiera menos? Cuando estábamos en el barco, apenas si teníamos información sobre lo que pasaba adentro, y mucho menos sobre lo que pasaba afuera. Yo no hablo inglés y eso es como ser un discapacitado intelectual en un mundo donde solo se habla inglés. Mi amigo Esteban, el que me invitó, me traducía las cosas que veíamos por la televisión de la cabina, pero nadie nos decía que en el piso de arriba, apenas 20 centímetros arriba de mi cabeza, estaba funcionando la enfermería del barco y que allí había, además de 3 muertos, al menos 3 moribundos y unos 19 enfermos de coronavirus. Lo único que sabíamos del virus era que se sentía fiebre, pero nunca imaginamos que tuviera alguna relación con los problemas de cintura y de articulaciones que sentíamos. Llegué a varias respuestas a esas preguntas, dice el texto de marzo. ¿Y si no siento? Si siento menos, ¿qué ganaría y qué perdería? La primera respuesta es que sentir menos me ayudaría a bancar mejor este momento. La segunda es que me permitiría no estar pensando todo el tiempo en la gente que amo y percibo tan irremediablemente lejos. Eso escribía allá por marzo. La tercera es que entre las cosas llamativas podría estar el hecho de que dejar de sentir quizás sea más fácil que volver a sentir. Y me imaginé llegando a casa sin emocionarme al ver a mis hijos, a mi compañera, a mis amigos. ¿Va bien? Hay una cosa que vengo pensando hace un tiempo y es que los hechos no existen. Pienso mientras releo. Durante mucho tiempo hice periodismo atrapado en la farsa de que los hechos eran un arma para acercarse un poco a la verdad. Pero con la edad me he dado cuenta de que no existe eso que llamamos hechos y que todos los seres humanos andamos creando mundos de ficción para soportar lo que nos pasa. Un factor que no pude medir hasta mi viaje en barco es que los hechos cambian constantemente y sobre todo su interpretación cambia. Depende mucho de la información que uno tenga para analizarlos. Cuando necesitaba no sentir en el barco, lo que estaba necesitando era escapar. No permitirle a eso que estaba viviendo ser real. Porque si era real, y era real, resultaba demasiado desesperante. Regreso al 27 de marzo a ver si se entiende este fragmento de la distopía que viví yo. Bueno, la cosa quedó ahí, hasta hoy, dice el texto. Así como hace unos días fantaseaba con que la manera de vivir este momento era sentir menos y desear menos abrazos y necesitar menos a la gente que amo y tratar de que me baste conmigo mismo, lo cierto es que ahora estoy asustado. Lo estoy logrando. Lo venía sintiendo, pero pensé que era solo algo de histeria mía nomás, de mi angustia. La primera señal fue que el puré, la patata, como la llaman los que sirven la comida, tenía el mismo sabor que la salsa de fideos.
Pero responsabilicé de eso a los cocineros que, desde que empezamos la cuarentena, le ponen muy poca onda a la comida. Más tarde me di cuenta de que el agua tenía un gusto muy parecido al del té y al del café. Pero culpé a los filtros que usan en el barco para reciclar líquidos. Ayer hubo otra señal, pero también la dejé pasar. Mi compañero de cabina se quejó porque en los pasillos del subsuelo del barco donde dormimos había olor a combustible. Yo abrí la puerta, saqué la nariz y traté de oler con todas mis fuerzas, pero no hubo caso. No sentí nada. Ahora finalmente acabo de tener una nueva prueba irrefutable. Preparé un mate con yerba jactancia, es ahumada y deliciosa, pero cuando di el primer sorbo me cayó la ficha. El mate tiene el mismo gusto que el agua, que el puré y que la salsa. Gusto a nada. Vuelvo a la actualidad. No quiero corregir el texto escrito hace 2 meses por más que sea repetitivo y mal escrito. Pero al leerlo me da gracia y pena que no saber que uno de los síntomas del coronavirus era, como leí después, la pérdida abrupta de olfato y gusto, todo eso me haya hecho creer que estaba logrando endurecerme. Así lo escribí ese día con signos de interrogación. ¿Puede mi cabeza ser tan oscura? ¿Realmente estaré logrando dejar de sentir y esto es el comienzo de eso? Yo quiero sentir menos para pasarla menos mal, pero ¿qué pasa si después de esto dejo de sentir y me vuelvo un tipo desagradable? Y con 3 puntos suspensivos termina el texto que creía describir los hechos y en el fondo solo demuestra que su autor estaba fiebrado y que la fecha en la que tuve el coronavirus no fue entre el 18 y el 23, como pensaba, sino entre el 22 y el 27 de marzo. Vinculo esto que estoy leyendo con una sensación que tenía en ese momento de que no podía escribir. Y cuando le dije eso a una persona con la que me comunicaba en Córdoba, me mandó una frase que Deleuze le dice a Guattari, creo que se pronuncia, que es un psicoanalista. Le dice lo siguiente: la idea de que las condiciones no son todavía buenas para hacerlo, para escribir, o bien porque las cosas no andan bien en el incendio actual, o bien porque usted mismo no está bien, me parece falsa, ya que remite a decir que solo se puede escribir realmente cuando la cosa va bien, en lugar de ver en la escritura un factor modesto pero activo y eficaz para liberarse por un tiempo de los incendios y andar uno mismo mejor. ¿No se están aburriendo? Sobre condiciones de dar clases se trata esta charla. Y usé este relato para introducir lo que pienso. Hay algunas cosas que me preocupan especialmente en estos días de cuarentena. Una de las principales es la manera llamativa en que mis hijos, los 3 adolescentes, se someten a estas nuevas dinámicas de control social en las que estamos viviendo. Hay que tener en cuenta que recién hace una semana que estoy con ellos, después de 66 días de ausencia, en que no pude cumplir la tenencia compartida. Pero hay algo en la dinámica del encierro o el no movimiento que me asusta. ¿Cómo es que se bancan esto sin protestar? ¿Cuánto hay de resignación y cuánto de miedo? ¿Cuánto de sometimiento? ¿Hasta qué punto está buena esta narrativa del distanciamiento social como mecanismo para cuidarse, independientemente de que coincida en que la cuarentena es necesaria e imprescindible? Les cuento una historia de un amigo al que no voy a nombrar. Se está separando y se fue a vivir a la casa de veraneo de sus padres, en una localidad del Gran Córdoba. Después de una semana decidió llevar a sus hijos a pasar unos días. Los vecinos escucharon las voces de los chicos y llamaron a la policía denunciando que mientras a ellos no los dejaban salir de sus casas, había alguien que usaba el patio de la casa del lado para reírse con niños. Entonces vino la policía en un gran operativo y le hizo firmar a mi amigo un papel en el que le dice que se tiene que quedar ahí por 14 días y que si se mueve lo pueden meter preso. Y además le dijeron que cuidado con jugar con los chicos en el patio para no tener problemas. ¿Realmente creemos que eso es solidario por parte de los vecinos?
¿Es esa actitud de vigilancia policíaca en relación al otro un intento de proteger al otro? ¿O es una postura individual de celos, de envidia, de pánico, porque el otro traiga ese enemigo invisible al que llamamos virus? El título de este curso habla de aulas y pantallas. El de esta charla, de nuevas oportunidades. Yo quisiera plantear entonces mis limitaciones a la hora de ver todas esas cosas. No me refiero a la presbicia, que también es una limitación creciente, a Pancho también le pasa, sino a otras cosas que me cuestan. Lo que me pasa a mí es que yo fui sedentario toda la vida y me escandalizo ante el sedentarismo de mis hijos. Y lo cierto es que ellos están todo el día al frente de una pantalla y por alguna razón, para ellos eso es movimiento. Digo esto y me acuerdo de una historia que me contó un amigo y que no sé si es cierta, pero me encanta y la cito a cada rato. Dice que Platón les decía a sus discípulos que se dejaran de joder con el aparatito ese y salieran a ver el mundo. El aparato al que se refería era el libro visto como la tecnología más desarrollada del momento. El primer desafío que veo entonces para los docentes es el de adaptarse a una realidad que ya está instalada en los alumnos y al mismo tiempo no adaptarse demasiado y fomentar lo que yo valoro de mis docentes del pasado, que fue fomentar a través de la educación al menos pequeñas rebeldías ante lo establecido. Educar para aceptar el desafío de la pandemia y el confinamiento, pero procurar al mismo tiempo que sepan que ese distanciamiento social no puede impregnarse en nuestros cuerpos de manera tal que, además de complicar nuestro acercamiento en el futuro, convierta a nuestros hijos, alumnos, en policías del movimiento, que salgan a denunciar a otros que como potencial enemigo o portador del mal, en forma de virus o de cualquier cosa. En este punto la literatura se vuelve interesante para analizar el encierro y quisiera ser tercamente obvio acercándome a 1984 de George Orwell. Una de las distopías más populares, si se quiere. En ese libro, que no tengo, así que voy a tratar de recordar, es el otro el que le permite a Winston, el protagonista, encontrarse consigo mismo. Es cierto que hasta el momento en el que aparece el otro, Winston tiene una vida propia que va registrando en una agenda que escribe a escondidas de las pantallas que lo vigilan. Interesante diferencia. Él debe esconderse de las pantallas para ser. Nosotros les pedimos a los otros, a los alumnos, que sean a través de las pantallas, que se contacten con el otro a través de las pantallas. En el caso de Winston, sigue siendo un peón más del sistema represivo del Gran Hermano, aunque lleve esa agenda y solo parece atreverse a rebelarse a ese sistema cuando surge el otro y cuando el otro despierta en él deseo. Es ese deseo del otro lo que lo anima a ser más él mismo. El que es capaz de ser cuando escribe. Él es él cuando siente deseo. Se revela cuando siente deseo. Y ahí es, en la vida, lo que es cuando escribe. De manera tal que el deseo va creciendo tanto que Winston termina impulsado a hacer algo casi suicida. O suicida en realidad. Ni más ni menos que salir al exterior del mundo de las pantallas, escapando de su observación, con el único objetivo de estar con alguien. No solo para tocarlo, que es importante, sino para sentirlo, para leerle, reírse con él y verle la cara mientras se ríen. En el barco me daba vueltas por la cabeza una frase que me enseñaron hace un tiempo y que no sé si entiendo o no, pero que es disparadora de muchas ideas. Pertenece o está inspirada en un filósofo que se llama Spinoza y dice: uno no sabe lo que puede un cuerpo. Yo entonces me preguntaba, ¿cuánto puede mi cuerpo? Y cuando perdí el sabor y el gusto me preguntaba, ¿quién está haciendo esto? ¿Mi cuerpo o mi cabeza? En el caso de Winston, lo que puede su cuerpo es confirmar que no puede ser en soledad, que para ser hay que de algún modo estar vinculado con otro.
Al final de cuentas, la historia termina mal, y perdón por spoilear, pero lo cierto es que en un momento nos damos cuenta de que Winston nunca logró huir de las pantallas y la vigilancia, y que el delito que cometió no fue encontrarse con alguien y ni siquiera amar a ese alguien, y tampoco salir al mundo exterior o mentir para hacerlo. Tampoco esconderse en un rincón de su pieza, ni nada de eso. Su delito fue pensar. El crimen tal, le llama Orwell, el crimen de la mente. Esto, creo yo, no hace más que confirmar que la rebelión de Winston fue escribir, registrar en esa agenda su insatisfacción ante el mundo. Entonces vuelvo a la razón de esta charla. Mientras me pregunto si los adolescentes no estarán necesitando registrar su insatisfacción, o si no seremos más bien los grandes los que estamos necesitando que alguien registre nuestra insatisfacción. Una cosa que me sugerían era que yo diera algunas claves para escribir creativamente, y lo cierto es que no sé si me siento muy autorizado en la materia. Sí me parece que el registro de lo que nos está pasando es un disparador para entender cómo hacemos con lo que nos está pasando y cómo hacen otros con eso. Me parece que escribir hoy es casi un salto en caída libre, que sería bueno intentar escribir sin que esto tenga un sentido productivo específico. Y sé que eso es difícil en el aula, pero en ese punto pienso en otro libro que también es distópico y se llama Los cristales soñadores. Allí dos personajes se juntan a hablar y uno le dice al otro que habla con él para saber lo que piensa, porque los pensamientos son informes, impulsos sin forma, sustancia o dirección, hasta que uno se los transmite a alguien. Se me ocurre que en estos tiempos registrar es de algún modo aportar un ladrillo más a esta nueva sociedad a la que estamos empezando a conocer y a la que vamos a tener que adaptarnos. El otro día pensaba que si todo sigue como ahora, dentro de unos años, haber ido a un recital multitudinario en un lugar cerrado para cantar y bailar podría ser más distópico que estar encerrado en tu casa y salir solo si tenés un barbijo. Dentro de 20 años, alguien que nació ayer, el 19 de mayo de 2020, puede considerar distópico y absolutamente ficcional la idea de que la gente juegue un partido de fútbol, o que en las tribunas de un estadio gente desconocida se junta a ver un partido de fútbol y sin distancia social se abrace con un desconocido cuando un jugador haga un gol. Los chicos, los alumnos, quizás están siendo testigos y pueden convertirse en cronistas de un cambio de época que está bueno. Que está bueno estimularlos a ver y a verbalizar para tratar de entender ese cambio de época como hace el personaje de Los cristales soñadores. Porque es muy posible que sean los chicos, los adolescentes de hoy, y no nosotros, los que podamos explicar esta época y saber qué es lo que nos pasa. A mí me intriga mucho saber qué piensan estos chicos que acceden al encierro de una manera tan aparentemente sumisa. ¿Qué pasa con estas sombras? ¿Qué puede pasar si, como decían los grafitis del Mayo francés, se convierten en personas? Mi hijo ayer terminó de editar un video con una historia ficcional. El personaje principal sufre un golpe y despierta después de 2 días en el hospital. Despierta conectado con otras 3 personas, conectado telepáticamente. Los personajes no necesitan Skype, Zoom o WhatsApp, porque de algún modo cargan encima de ellos y tienen incorporado a su cuerpo Skype, Zoom y WhatsApp. Es distópico, pero ya se dijo, uno no sabe lo que puede un cuerpo, y uno no sabe lo que hoy es distópico, si mañana seguirá siéndolo o se volverá cotidiano. Fue una tarea de teatro, después les paso el link si quieren verlo. Hace una semana me dijo, yo no voy a hacer nada de la escuela en esta semana que no sea este video. Además de que me parece que es un genio, porque hizo eso todo con el celular, lo más importante es que al hacer el trabajo, no solo no se aisló, sino que puso a actuar a sus compañeros, a los hermanos de sus compañeros, a los primos de sus compañeros, a su madre, a sus propios hermanos los hizo filmar, opinar, etcétera, etcétera. Es decir, que anuló uno de mis miedos principales en torno al aislamiento.
Yo tenía miedo de que ellos acepten la cuarentena porque la entienden como una forma de salvarse ellos, solo a ellos, casi como una idea de supremacía sobre el otro. Y lo que me demostró Iñaki es que él, para salvarse, buscó estimular a todo su entorno a hacer algo y a actuar con él. Vengo diciendo que no estoy seguro de estar aprendiendo algo de mi experiencia en el barco y en esta cuarentena. Me niego un poco a creer que de estas cosas tan feas se aprende, porque es como darles una generosidad que ni el virus ni Holland América tienen. Sin embargo, puedo decir un par de cosas. No me desagrada esta idea de encontrarle un nuevo sentido a la palabra productividad. Leí una frase de Darío Stanraiver el otro día que decía: ¿se va a romper la narrativa de la productividad? La idea de que solo vale lo que es productivo después de una situación como esta, donde colapsó la productividad. La pregunta es, ¿podemos soportarnos a nosotros mismos viviendo el día a día desde un lugar más improductivo al que estamos acostumbrados? ¿Se va a romper la narrativa militar que explica la salud en términos de un enemigo invisible? Porque es cierto que por un lado nos permite pedagógicamente comprender los efectos devastadores que tiene la enfermedad, pero es todo una elección ir por esa narrativa. El ser humano, básicamente, es un animal que narra para darle un sentido a algo que lo representa. Pero no hay una única narrativa. Y eso haría también de nosotros y de nuestras posibilidades. Y eso habla, perdón, también de nosotros y de nuestras posibilidades y elecciones. Ya termino. Para terminar este mejunje, dice el texto, algunas ideas. Ninguna clase de hoy debería dejar por fuera los estados de ánimo de los chicos. Deberíamos pensar en tareas que no necesariamente tengan un objetivo productivo en el sentido clásico, sino que hay que respetar la aparición de nuevas formas de productividad. También está bueno pensar a dónde nos llevó y qué responsabilidad tenemos en la realidad que vivimos a la hora de producir como hemos producido hasta ahora. No son los chicos los que deben aprender a aprender mediante las pantallas. Son los grandes y los docentes los que deben dejar de tenerle miedo, el miedo que le tenía Platón al aparatito. El desafío quizá esté en tirar estímulos y fomentar el cruce de las reacciones a esos estímulos. Lo interdisciplinario y la presencia de las materias artísticas me parece central. El registro de lo que nos pasa es una manera de decir, pero decir es importante cuando es posible. Y es imposible si no hay alguien escuchando y queriendo escuchar. Como el niño que llora para informar lo que le pasa. Escribir es maravilloso y para nosotros tiene un peso específico innegable. Iñaki lee mucho, leía mucho. Y yo también leía mucho antes de la cuarentena. Pero ustedes, ¿están leyendo? A mí me está costando tanto que me pregunto si tengo derecho a pedir a los chicos que lean y también si tengo derecho a pedirle a los chicos que escriban. Y para terminar, una frase de Alejandra Pizarnik que me rondaba por la cabeza cuando pensaba en qué me pasaba a mí cuando lloraba en el barco. Decía Pizarnik: voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque esté triste, sino que llora para informar, tranquilamente.